¿Qué necesito para convertirme al islamismo? ¿Entregar una solicitud? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué hago? Solo dime que quieres hacerlo. ¿Y luego seré liberado? Sí. ¿Dónde viviré? ¿Aquí en Kandahar? En Kandahar. O en otro lugar donde desees. ¿Qué tal en Pakistán? También podrás ir a ese lugar. Comprendo. Muy bien. Cuéntanos, ¿Contar qué? ¿por qué estabas tan misterioso? No es de tu incumbencia. Vitia, despierta. Cuéntanos. Oye, púdrete. ¿Qué pasa aquí? Este idiota quiere una circuncisión. No es asunto tuyo. Vete al diablo. Aitor, ¿cómo puedes? Parece que no hay fin para todo esto. Hemos estado aquí 8 meses. ¿Creen que nos dejarán libres? ¿Y nos desearán muy buena suerte? No voy a morir en esta maldita posilga. Pronto estaré en Pakistán. Iré a la embajada y luego regresaré a mi hogar. Entiendan. Odio su valentía. Es todo a partir de hoy. Eso no ayudará. ¿Qué? No pelean por el Islam. Son musulmanes matando musulmanes. Incluso si te vuelves musulmán, no dejarán que te vayas. Te darán armas y harán que mates. ¿Realmente crees en Alá? No creo en nada. Solo quiero ir a casa. Yo también. Quiero ir a casa. Crees que todo el mundo debe estar a tus pies porque tienes la bomba nuclear, pero de hecho eres débil, débil. Incluso tienes miedo de tu propia fuerza. En algunos años tendremos una bomba nuclear también, y luego el mundo cambiará. Hace tiempo que olvidaste los mandamientos, el testamento de Jesús, dejando que tus mujeres vendan su amor, permitiendo matrimonios homosexuales, permitiendo que se hagan conciertos bajo los techos de tus iglesias. Por eso un día te destruiremos, como destruiste a la antigua Roma. Los pobres y hambrientos son más fuertes que los ricos. Los pobres tienen fe para creer y luchamos por nuestra fe, mientras tú luchas por gasolina en tus tanques. Ustedes y los americanos nos dan armas para pelear. Pensaron que seríamos sus perros guardianes, pero no lo somos. Ahora que tenemos las armas, estamos listos para morir en el nombre de Alá. Esta es una guerra santa y todos los infieles serán exterminados de la buena tierra de Alá. Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Te destruiremos de acuerdo con la Shariat. Todos los países del mundo son culpables por sus malas acciones. Destruiremos a todos los países porque somos verdaderos musulmanes. ¿La guerra? ¿Por qué escondes tu rostro?
¿Quién era ese hombre? Alguien importante. Una persona muy importante. El mejor musulmán del mundo. Traje lo que querías. Aquí está. Rutas y contraseñas para cruzar la frontera los próximos 14 días. ¿Están enterados? No. ¡Vámonos! ¡Hora de la clase! Decidiste por tu cuenta. Muéstranos dónde está el control de altitud. Acá también está. El acelerómetro. Joan Belan Bardosa. ¿Palanca de mando? Yo hallé Bakor Terabanta. Guarde eso. No se fuma aquí. Necesitas un instructor. Mira, ahora tengo una nieta. Mira, y se parece a mí. Estúpida mujer, la próxima vez me enviará un abrigo. Ajá. ¿No? No creo. Creo que esta vez te gané. Soy abuelo. Ajá. Yo también. No es posible. Mira. Lo hice. ¿Sí? Ya soy abuelo. Tengo una nieta. Se llama como su mamá. Olesia. ¿La ven? Es una niña hermosa, hermosa como su madre. Y ya fue bautizada. Y yo todavía estoy aquí. ¡Hola! ¡Hola! A todos, miren, mi hermosa nieta. Oigan, miren a mi nieta. Es hermosa. ¡Véanla! ¡Miren! ¡Es mi nieta! ¡Ya soy abuelo! No, tranquilos, 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 por favor. Tranquilos, no. Fue bautizada. Oye, no, tranquilo. Tranquilos todos. ¿Qué está pasando? ¡Ayúdenme! ¡Quiero conocerla! Oigan, atrás. ¿Qué hacen? Por favor, Tranquilos. contrólense. Tranquilos. ¡Verla! Vete a casa. Vete. ¿Qué te pasa? ¡Lárgate! ¡No vuelvas a hacer ¡Lárgate! eso! ¡Lárgate, ¡Enfermo! idiota! ¡Puedo matarte! ¿Qué te pasa, imbécil? Oye, Idiota. ¿es tuya? Dámela. ¿La quieres? Ven por ella. ¿Recuerdas mi balón? ¿Dónde está? ¿La quieres? Ven por ella. Vamos, lánzala. ¡Lánzala! ¡Sergei! ¿Qué hacemos? Nada. Silencio. ¿Qué hacemos? Silencio. Tranquilo. ¿Dónde está?
Estoy encima. Quieto. Vamos a casa. ¡Púdrete! ¿Y el seguro? ¿Por qué no está yo? ¿Qué es lo que Quieto. tiene? ¿Qué Quieto. tiene? Shh. Ya, sácala. Y que sea rápido. Ahora estoy sintiendo cólicos. Me voy a enfermar. Lo haremos. A las 3. Sí, a la de 3. Sí. Está bien. Lo haré. Sí. Sergei, ¿qué pasó? ¿Ya pasó? ¿Qué? Día 250 en cautiverio. Hola, muchachos. Vamos a volar. ¡Rápido! ¡Vamos al avión! ¿Qué esperan? ¡Tú no! ¡Quédate aquí! ¡Levanten eso! ¡Él se queda aquí! ¡Te quedas! ¡No volarás! Muy bien, capitán. Ahora enciende el avión. Adele dijo que eso no. Enciende el avión. Ahora, yo lo digo. Enciende el generador. Activa el auxiliar. Auxiliar lista. Volodia, vamos a volar. ¿Qué? ¡Hazlo! ¿Lo hago? ¿Eres sordo o qué? ¡Ah, ya! ¡Encendiendo motores 1 y 4! ¡Activando propulsores!
Los propulsores listos. ¡Inicia la navegación! Motor 1 listo. ¡Vamos, vamos! Así. Auxiliar listo. Aletas listas, por favor. 180. Así. 200. Elévate. 300. Eso, así se hace. ¡Activen motores! Motores listos. Arriba. Elévate ya, elévate. ¡Elévate! ¡Hazlo! ¡No! No nos iremos sin Sergei. ¿Por qué? Nos matarán a todos. Todos para uno. Lo saben. También me matarán. Ojalá nunca te hubiera conocido. Me matarán también. Ya, Misha, estarás bien. Porque tuve que conocerlos. Me van a matar. Me matarán. Torre de control. Manda el camión. Eres un estúpido. ¿Estúpido? ¿Qué hubieras hecho? Te llamé estúpido. Todos los motores deben calentarse. Si no, el avión puede explotar y volar todo el aeropuerto. Volodya, mañana es una gran fiesta musulmana. Todos tienen un día libre. Descansen un poco también. El avión cuesta mucho. Con él pueden comprar muchas armas. Dile eso a tu jefe. Solo tienen que instalar un nuevo tren de aterrizaje. Misha, cómpranos una oveja. Queremos un poco de carne. Está bien. Oye, ¿ya terminaste? ¡Regresemos! ¡Rápido! Por favor. Esos dos sujetos, los del auto, se llevan las llaves. ¿Qué sigue? Lo haremos a las montañas. Trataremos de llegar a Kabul con nuestro ejército. Por la noche hay 2 guardias en el techo. Me ocuparé de uno. Tú del otro. Tomaremos sus armas. ¿Matando? ¿En serio? ¡Tranquilos! No puedo hacerlo. ¿Y si él te mata? ¿O a Vitia?